Ahora sí, Mateo 9, 35 y 30, del 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hasta ahí vamos a leer. Lo que apasiona gana. Yo estoy seguro que hay cosas que a usted le apasionan. ¿Tiene usted cosas que le apasionan? Le pregunto. Primero yo le aseguré y luego le pregunté, imagínense. Yo estoy seguro que hay cosas que a usted le apasionan. Las cosas que nos apasionan son aquellas que nos gusta hacer mucho. Aunque hay cosas que apasionan y que pudieran ser no correctas o no buenas. Pero yo estoy seguro que cada uno de nosotros tiene cosas que nos apasionan y que son cosas buenas. Hablamos de cosas buenas que nos apasionan, de las cuales obtenemos una satisfacción tremenda. Aquellas que nos dejan un buen sabor de boca. Hay quienes les apasiona su trabajo. Y si por ellos fuera, aunque no les pagaran, de todos modos lo hicieran. Pero tienen por ahí la esposa que le dice: hey, déjate de la pasión y asegúrate que te pagan, porque necesitamos para pagar los biles y para comer y para la renta. Pero hay quienes les apasiona tanto su trabajo que aunque no les pagaran, lo hicieran. Hay quienes tienen pasión por arreglar un carro de esos viejitos de los 40 o de los 50. ¿Usted ha visto a alguien por ahí en la vecindad? En una cuadra que usted entra, usted pasa por una calle o por un callejón, un alley, o donde hay casas que tienen un callejón atrás, y está un señor que abre el garage y tiene un carro viejo que algunos de nosotros pensáramos: ¿y para qué? Pero ahí está el hombre lijándole, y luego lo levanta y le saca una pieza y se la pone, y pasan días, semanas, años, y está arreglando su carrito. ¿Qué sería un carrito bueno para arreglar, hermano Pedro? Alvarito. ¿Un 55 qué? Mire, ya ve, Alvarito sabe porque en algún fueron de sus pasiones, ¿verdad? Entonces, ¿qué, Ramón? Un 68 Chevy, mira, hay diferentes ideas. Entonces hay gente que le apasiona arreglar un carro, pintarlo, y luego ya que lo tiene bien suave, ahí van por la calle a 25 millas por hora con el carrito, ¿verdad? Y los demás por ahí que traen su carro, que corren más recio, pitándole, que le apure, que esa carcacha la saque del camino. ¿Sabe por qué trae esa carcacha en el camino, en la calle? Porque le apasiona, porque la arregló, porque se siente feliz. Tienen una satisfacción tremenda. Entre paréntesis, hay hijos que tienen cosas que les apasionan. Tenemos hijos o hijas que tienen cosas que les apasionan y luego dicen: papá, mamá, yo quiero estudiar esto porque me gusta, es una de mis pasiones. Y salen los padres que dicen: ¿y tú crees que de eso vas a vivir? ¿Y tú crees que eso te va a ayudar para que pagues? Y mira cómo está la vida. Lo que tienes que estudiar es esto. Levanten la mano los papás que fueron así. Ok, nomás con que sonrían están bien. No, aquí no hay. Es en otras ciudades. Que no es. Otras ciudades, para no mencionar, ¿verdad? Y luego hay hijos que se meten a estudiar algunas cosas que no les apasionaban,
pero porque supuestamente era lo que más pagaba, era lo donde más había oportunidad. ¿Sabe qué, hermano? Necesitamos, por eso dije entre paréntesis, necesitamos que aprender a permitir a nuestros hijos dejarles hacer las cosas que les apasionan, aunque algunas de ellas no paguen tanto. ¿Sabe que habrá muchachos que están ganando la marmaja, el billete, la morralla? ¿Cómo más le podemos decir? La lana, el dinero, Raymond, el billullo. Y están ganando los pesados haciendo algo que no les apasiona, que no se sienten satisfechos. Eso era entre paréntesis. Entonces, hermano, necesitamos pensar en esta tarde acerca del apasionamiento. Permítame compartirle el razonamiento del título de esta prédica. El título es, ¿cuál es? Lo que apasiona gana. Lo que apasiona a alguien, siempre y cuando lo practique, siempre va a ganar. ¿Por qué? Pues porque lo llevará, porque la llevará a la cúspide de ese apasionamiento, lo llevará a lo más alto, le hará sentirse satisfecho, satisfecha, realizado, triunfador. Seguramente habrá cumplido una meta, un logro, un objetivo, porque algo que le apasiona, y lleves en la mente el ejemplo o la visualización del hombre que va con su carcachita a 25 millas por la Harbor o por la Imperial, y usted atrás de él, y usted puede decir: aquí va un apasionado, logró su objetivo, ahí va el carrito caminando, andando. Entonces, hermano, lo que apasiona a alguien siempre va a ganar, se va a sentir satisfecho, se va a sentir completo, completa. Jesús era un apasionado por hacer el bien. Le repito, Jesús era un apasionado por hacer el bien. Mire usted, para esto había sido enviado Jesús. Lucas 4:18. Apúntenlo. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Para eso fue enviado Jesús. Jesús era un apasionado por hacer lo que había sido enviado a hacer: a libertar a los cautivos, a sanar a los quebrantados, a darle vista a los ciegos, a darle las buenas nuevas a los pobres, a poner en libertad a los oprimidos. Y Jesús era un apasionado por hacer estas cosas. Que le leí en Lucas capítulo 4, es aquí en Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Recorría Jesús es la expresión de una acción que se hacía. Denota que Jesús lo hizo más de una vez. Cuando dice recorría, es un verbo, es una acción que se estaba haciendo continuamente, que se estaba llevando a cabo. No dice recorrió. Si hubiera dicho recorrió, si estuviera escrito recorrió, quiere decir que lo hizo una vez. Cuando dice recorría, es que lo hacía una vez y luego regresaba y lo hacía otra vez, y luego regresaba y lo hacía otra y otra y otra vez. ¿Sabe por qué lo hacía? Porque le apasionaba. Tenía una pasión para hacerlo. El que Jesús recorriera las ciudades y las aldeas manifiesta que tenía una pasión por lograr algo. ¿Qué es lo que quería lograr Jesús?
lo que había sido mandado a hacer, para lo que había sido enviado. ¿Para qué había sido enviado? Para libertar a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para sanar a los enfermos, para libertar a los oprimidos, para predicar las buenas nuevas a los pobres. Entonces, la pasión que Jesús tenía lo comprometía a hacerlo una vez y otra vez y otra vez. Y por eso tenemos la expresión: recorría Jesús las ciudades y las aldeas. La pasión que usted tiene por algo, escuche, la pasión que usted tiene por algo lo hace que usted haga esa cosa una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Mire algunos sinónimos de pasión. Algunos sinónimos de pasión es emoción, preferencia, deseo, entusiasmo, anhelo. Entonces, pongámosle alguno de estos sinónimos de pasión al versículo que estamos leyendo, al versículo de Mateo 9:35. ¿Alguien de ustedes anotó las palabras que le dije que eran sinónimos? ¿Quiere saberlas? Emoción, preferencia, deseo, entusiasmo, anhelo. Si le ponemos esa pasión como sinónimo, si le ponemos esa palabra, como sinónimo de pasión a este versículo, pudiera decir de esta manera: se emocionaba Jesús recorriendo todas las ciudades y aldeas. Prefería Jesús recorrer todas las ciudades y aldeas. Deseaba, sinónimo de pasión, deseaba Jesús recorrer las ciudades y aldeas. Se entusiasmaba Jesús recorriendo las ciudades y aldeas. Anhelaba, sinónimo de pasión, anhelaba Jesús recorrer las ciudades y aldeas. Entonces, hablando de pasión, que tiene que ver con anhelo, que tiene que ver con preferencia, que tiene que ver con entusiasmo, que tiene que ver con deseo, que tiene que ver con emoción. Yo le pregunto en esta tarde, hermano, ¿qué le emociona a usted? ¿Qué es lo que usted prefiere? ¿Qué es lo que usted anhela? ¿Qué es lo que a usted le entusiasma? Y la palabra es: ¿qué es lo que a usted le apasiona? Porque la pasión gana. Lo que usted está haciendo que le causa pasión, gana, está ganando. Y en esta tarde estamos viendo que a Jesús le apasionaba hacer el bien, lo que había sido mandado a hacer. Ahora bien, cuando haces lo que te apasiona, tarde que temprano te darás cuenta que hay cosas grandes y fuertes a las que te tienes que sobreponer. Cuando hay algo que te apasiona y lo haces una vez y lo haces otra vez, te vas a dar cuenta, vas a caer a la conclusión que hay cosas grandes y fuertes a las que te tienes que sobreponer. El versículo 36 del capítulo 9 que leímos dice: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Lo primero que le dije es que Jesús era un apasionado por hacer el bien. Por eso recorría las ciudades, por eso iba por las aldeas haciendo el bien, predicando, sanando, liberando a los oprimidos. Pero el versículo 36 dice que cuando Jesús vio la multitud, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así estaban las multitudes en el pasado y así están las multitudes en el presente.
Y probablemente así estarán las multitudes en el futuro, si no hay alguien que haga algo por ellas. ¿Cómo? Desamparadas y como ovejas que no tienen pastor. Pero la palabra dice que cuando Jesús vio a las multitudes, tuvo compasión de ellas. Jesús tenía una pasión, por eso recorría las ciudades. El versículo 36 dice: al ver las multitudes tuvo compasión. Compasión no es lo mismo que pasión. Compasión no es lo mismo que pasión. La raíz de la palabra compasión literalmente quiere decir sufrir juntos. La raíz de la palabra compasión quiere decir literalmente sufrir juntos. Entonces, cuando la Biblia dice que cuando Jesús vio las multitudes y tuvo compasión de ellas, ¿qué está queriendo decir? Que sufría por ellos, que sufría con ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Jesús tuvo compasión de las multitudes. Recuerde, compasión no es lo mismo que pasión. Pasión es el anhelo, es el deseo, es preferir, es anhelar. Y la compasión literalmente es sufrir juntos. Trata con emociones, un sentimiento humano que se manifiesta desde el contacto y la comprensión del sufrimiento de otro ser. El sentimiento humano, el sentimiento que puedes tú tener por el contacto que estás teniendo con otra persona que está sufriendo y que luego lo haces tuyo y que luego lo hacemos de nosotros. Eso es compasión. A veces decimos que nos dio compasión y lo que nos dio fue lástima. Dijimos, pobre cuate, y luego, o pobre mujer, o pobre señor, y luego decimos, compléteme la frase, pero él se lo buscó, pero ella así lo quiso. ¿Y sabe qué estamos diciendo? Así en un lenguaje coloquial, ¿sabe qué decimos? No sé si lo dicen en todos lados, pero a menos que si lo dicen en México, me vale. O sea, no me importa. Pero luego a veces platicamos, ay, miré a alguien y me dio compasión. No nos dio compasión, nos dio lástima. Nos valió, no hicimos nada por él, no hicimos nada por ella. Nos sentimos el sentimiento humano de sufrir con aquella tal o cual persona. Cuando la palabra dice que Jesús tuvo compasión de ellos, es que sufrió, le dolió lo que la gente estaba pasando. Compasión entonces es sufrir juntos. Es el sentimiento humano que se manifiesta desde el contacto y la comprensión del sufrimiento de otro ser. Jesús, al sentir compasión, sufrió con ellos. Y algo más, la pasión que él tenía de recorrer y recorrer y recorrer las ciudades y aldeas y ver las multitudes, lo lleva a decirle a sus discípulos: humanamente yo no puedo solo. Ay, caray, de veras. ¿Humanamente no puede solo Jesús? No. Humanamente no puede solo Jesús. Como humano Jesús no podía atender a todas las multitudes. Y es lo que dice el versículo. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y miren por qué yo me atrevo a decir que Jesús les dio a entender a sus discípulos que él no puede solo. Porque el versículo 38, ¿qué dice? Léalo conmigo. Lea conmigo el 38, ¿qué dice? Rogad pues
al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Para qué va a enviar más obreros a la mies? ¿Por qué? ¿Por qué va a enviar más obreros a la mies? Porque las multitudes son muchas. Es mucha gente a la que hay que alcanzar. Jesús recorría una ciudad y recorría otra y recorría otra. Pero Él dijo que la mies es mucha y los obreros son. En nuestros tiempos allá, ahorita ya no decimos. Allá decían que los obreros eran pocos y los pocos eran flojos. Ay, carajo. Imagínense, hermano. De por sí que los obreros son pocos y luego que sean flojos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Sabe qué, hermano? No le quiero predicar tanto en estos días. Me he propuesto 30 minutos o 35. A lo mejor hoy voy a batir el récord. Quiero darle un pensamiento que se le quede en su corazón. Un pensamiento en esta tarde de un apasionamiento por las almas. El otro día le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Yo no sé por dónde Dios me está dirigiendo. Últimamente me encuentro con gente que tiene problemas con diferentes tipos de adicciones. Y luego que vienen a mí, como que si me conocieran que yo les pudiera ayudar. Y probablemente sí puedo ayudarles con la ayuda de Dios, la ayuda que Dios me ha dado. Hermano, la pasión de lo que tú tienes te hace que hagas las cosas una vez y otra vez y otra vez. Yo quiero que Dios ponga en tu corazón y en mi corazón la pasión que Él tenía para recorrer las aldeas y las ciudades. En nuestro tiempo sería ¿qué? Las colonias o las ciudades, las calles, recorrer las ciudades predicando el evangelio. Póngase usted un día en la plaza o en el centro o en el downtown de su ciudad donde se junta la gente. Siéntese un momento, siéntese en una banca, siéntese en un lugar y vea a la gente que camina. Examínelos un momento, medite, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué andan pensando? ¿Qué piensa usted que andan pensando? ¿En qué están ocupadas sus mentes? ¿Y sabe qué? Probablemente va a sentir usted compasión por ellos. Ojalá que podamos sentir compasión por las personas. Recuerde que compasión no es lo mismo que pasión y que compasión no es sentir lástima y decir me vale y dejarlo, sino hacer algo por él o por ella. Jesús tenía compasión, le dolía, se lastimaba porque eran como ovejas que no tienen pastor. Así está la gente en nuestros tiempos. En nuestros días, la gente con la que usted trabaja, a lo mejor no toda, pero probablemente la mayoría de la gente con la que usted trabaja es gente que no tiene pastor, que anda como si tuviera sus ojos vendados, tapados.